Hola, mi nombre es Marianela Salazar, trabajo en la Universidad Hispanoamericana en Costa Rica y vamos a hablar de las políticas de salud pública para la prevención de obesidad en el país. Durante toda la presentación podrán ver en pantalla el texto en inglés y en español. Los objetivos de aprendizaje para este vídeo es analizar la aplicación de las recomendaciones de los organismos internacionales de salud para generar políticas públicas para el control y la prevención de sobrepeso y obesidad en Costa Rica. Y el segundo objetivo es que al término de esta exposición podrán comprender la relevancia de la generación, implementación y seguimiento de las políticas públicas de salud para el control de sobrepeso y obesidad. Primero vamos a hablar de la prevalencia de la obesidad en Costa Rica. Según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia publicado en 2023, en Costa Rica el 31,7% de la población entre 5 y 19 años tiene sobrepeso u obesidad. Este es el índice más alto que se encontró para América Central. Aquí tenemos gráficas de la prevalencia del sobrepeso en Costa Rica. En la gráfica superior se ve la prevalencia para personas mayores de 18 años y en la gráfica inferior la prevalencia para niños y jóvenes de entre 5 y 19 años de edad. Las tasas anuales de incremento son mucho más altas para las personas jóvenes. De hecho, el gráfico muestra que entre 1975 y 2016 la tasa anual de aumento en la prevalencia para personas mayores de 18 años es cerca del 2,2%, pero para los niños y los jóvenes esta prevalencia promedio anual es de un 4,3%, casi el doble del aumento visto en personas mayores de 18 años. Hablemos entonces de las políticas de salud pública que se están implementando en Costa Rica o las que se han implementado en el pasado. En esta línea de tiempo podemos ver que al inicio, cuando se empezaron a implementar políticas de salud pública, la idea central era atacar la malnutrición pensada como desnutrición. Por eso es que en 1949 se empieza a fortificar la harina de trigo, en el 70 se empieza a iodizar la sal, en el 74 se fortifica el azúcar, que en Costa Rica esta fortificación se hace con vitamina A. En el 87 se fortifica la sal ahora también con flúor. En 1974 también tenemos la creación del FODESAP y de PANEA. FODESAP es un fondo que le entrega recursos a PANEA y PANEA es el programa nacional que se encarga o que vela por la nutrición de escolares y adolescentes. PANEA se asegura de que se le puedan entregar raciones alimenticias a los estudiantes que están en centros educativos públicos del país. De nuevo, todas estas políticas están muy centradas en entregar a las personas jóvenes los nutrientes que necesitan. En 1997 se crean las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios de Costa Rica, que como su nombre lo indica son guías pensadas para la geografía del país. En el 99 todavía estábamos trabajando con fortificación, en este caso la fortificación de harina de maíz, y en 2001 empieza a fortificar la leche y el arroz con diferentes micronutrientes, pero cabe destacar aquí el ácido fólico como uno de los más importantes. Ahora, ya en 2001 se crea el impuesto a bebidas no alcohólicas. Pero si este impuesto podría parecer como una medida de salud, realmente ha tenido más que todo un enfoque fiscal, ya que grava bebidas no alcohólicas, bebidas gaseosas y azucaradas, pero también grava el agua embotellada, aunque vale la pena destacar que no grava en igual medida el agua embotellada a como grava una bebida azucarada. En 2002 se crea el reglamento para el servicio de soda en los centros educativos y aquí ya empezamos a ver esfuerzos que tienen que ver con eliminar ciertos alimentos de la dieta de los niños y jóvenes. Este reglamento indica cuáles son los alimentos que se pueden servir en las sodas de los centros educativos y cuáles alimentos no deben estar presentes en estos ambientes. En 2017 tenemos la ley para fortalecer el programa de comedores escolares y nutrición escolar y adolescente, que como les indiqué es el programa PANEA. Y lo que hace esta ley es que le da un poco más de robustez al programa, le da ciertas
oportunidades de obtener financiamiento de otras fuentes, etcétera. Pero podemos ver que hasta ahora Costa Rica se ha enfocado muchísimo en el tema de entregar micronutrientes, lo que podríamos pensar como una lucha contra la desnutrición, y el tema de malnutrición que lleva a obesidad o a sobrepeso. Apenas son algunas pinceladas las que vemos que se están dando en este sentido. En este momento hay varios proyectos de ley que están en proceso. Vale destacar la ley de etiquetado frontal con advertencias nutricionales para productos alimenticios, pero también tenemos la ley macro para prevenir y atender los trastornos de conducta alimentaria, que es algo sobre lo que el país ya está empezando a trabajar también. Al respecto, vamos a ver una entrevista con la señora Andrea Álvarez Marín, diputada de Costa Rica, quien está liderando algunos de estos proyectos de ley. Andrea Álvarez Marín, diputada para el periodo 2022-2026. Soy salubrista pública. Me parece que fue en junio, julio del 2023, el Ministerio de Salud de Costa Rica pasó una directriz en la cual obligaba a los productos a tapar digamos, la información nutricional de rombos, aduciendo que era un tema que debía regularse a nivel centroamericano. Nosotros desde la Asamblea Legislativa veníamos preparando un proyecto de ley basado en el de una exdiputada anterior. Pocos días después de que el Ministerio de Salud salió con esta directriz, quisimos introducirlo de una vez a la corriente legislativa. Eso por nuestra parte. Y por otra parte, un ciudadano costarricense presentó recurso de amparo ante esa medida del Ministerio de Salud y en abril de este año, del 2024, la sala se pronunció sobre el recurso y dijo que la decisión del Ministerio de Salud era inconstitucional porque las personas consumidoras tienen derecho a la información y que el argumento que estaban dando de que había un conflicto con los reglamentos centroamericanos no era tal, en el sentido de que esta información es complementaria y al ser complementaria no contradice el reglamento técnico centroamericano. Yo creo que el proyecto de ley pues era un aporte importante, pero creo que la clave y lo que realmente le dio el impulso a este proyecto fue lo que respondió la sala, porque sí vino a esclarecer una de las principales dudas sobre legislar en esta materia. Esta es una de varias medidas que atacan o previenen las tasas de sobrepeso y obesidad en un país, pero sí es una importante, especialmente pensando en la niñez y las juventudes y en las decisiones que las familias toman a la hora de escoger los alimentos que van a consumir. Y es una medida que en la medida en que se incentive que las empresas reformulen sus productos para que sean más saludables, entonces también las empresas pueden ganar con un proyecto de ley como estos, aunque también entiendo que al inicio va a representar una serie de costos. Yo creo que a mediano y largo plazo, incluso para las empresas, esto es un proyecto que puede resultar atractivo. Un trato diferenciado a pequeñas y medianas empresas, que el proyecto de ley o cuando ya sea ley entre a regir un poco después para estas empresas, que las empresas también puedan agotar existencias que no tenían los sellos y ese tipo de cosas, y dar incentivos para las empresas que disminuyen la cantidad de los ingredientes críticos que llaman, ¿verdad? Sodio, grasa, azúcar. Entonces, en esa medida puede terminar siendo un ganar-ganar, que en realidad se trata de esto, o sea, que se proteja la salud pública del país, pero que también las empresas puedan seguir produciendo, puedan seguir compitiendo en Costa Rica y a nivel internacional y pues puede haber un desarrollo económico. En este momento, en la corriente legislativa, en la misma comisión, está un proyecto para prevenir los trastornos de la conducta alimentaria. Cuando se habla de estos trastornos, se piensa sobre todo en anorexia y bulimia, pero hay otro tipo de trastornos. Y yo sí creo que hay que trabajar los temas de forma paralela para que, a ver, que cualquier política que busque prevenir el sobrepeso y la obesidad no tenga los efectos no deseados de a ciertas poblaciones que tal vez
son un poco más vulnerables no terminen desarrollando un TCA. En cuanto a trastornos de la conducta alimentaria, es un tema sobre el cual hay poca conciencia en los países de América Latina. Un efecto no deseado en este tema es que las primeras investigaciones y los primeros trabajos que se hicieron en Estados Unidos sobre trastornos de la conducta alimentaria, que en su momento fueron pioneros, sí enfatizaban que estos trastornos ocurrían más en ciertos sectores socioeconómicos y demás, y sobre todo con mujeres. Entonces, fueron pioneros en su momento, pero sí tuvieron el efecto no deseado de generar esta sensación de que solo ocurre en, primero, países desarrollados o en países en vías de desarrollo, en sectores socioeconómicos altos y en mujeres jóvenes. Ya las estadísticas actuales han demostrado que no, que cualquier persona puede tener un trastorno de la conducta alimentaria. Si es necesario como generar conciencia de que es un tema de salud pública y además que es de las enfermedades mentales que tiene mayor mortalidad. Entonces estamos perdiendo a gente por trastornos que ni siquiera estamos viendo. A futuro, yo creo que también se debe avanzar hacia medidas como la regulación de la publicidad digamos, de alimentos ultraprocesados, especialmente para la niñez. Sí es un tema que no va a escapar digamos, de controversia como los temas que tal vez tocan a la industria que tiene pues sus preocupaciones que serán válidas. El proyecto de etiquetado aún se encuentra en comisión. El proyecto de trastornos de la conducta alimentaria está más avanzado, ya está en el plenario legislativo, pero mi objetivo es que en lo que queda de este periodo poder que ambos se conviertan en ley de la República. Muy bien, con esta información ya podemos hablar del impacto que las políticas de salud pública han tenido en Costa Rica. Si vemos el gráfico de la izquierda, podemos ver el aporte porcentual de alimentos fortificados por ley en la ingesta total de micronutrientes en Costa Rica. Por ejemplo, para equivalentes de folato, un 82% de esta ingesta proviene de alimentos fortificados. Incluso para la vitamina A, que fortifica el azúcar, un 17% de la ingesta en Costa Rica proviene de alimentos fortificados. Y si vemos la tabla de la derecha, donde encontramos la prevalencia de efectos de tubo neuronal, que cuando se forma un feto requiere ácido fólico o equivalentes de folato para que estos defectos no se den o se minimicen. En este cuadro podemos ver que en el periodo de 1987 a 1997 había una prevalencia de un 11,97 por cada 10.000 nacimientos, pero después de la fortificación que se dio en el 2001, vemos que ya para el periodo 2007-2009 la prevalencia es tan solo de 5,4 defectos por cada 10.000 nacimientos. Así vemos como una política pública bien implementada logra tener un efecto positivo en la población. A futuro, los retos que tenemos en el país, pues tiene que ver con la aprobación de las leyes sobre las que ya hablamos, pero también en la Política Nacional de Salud para 2023-2033 podemos encontrar los indicadores de interés y las metas que se esperan obtener para el año 2030. Y en todos estos indicadores que están en la tabla y que tienen que ver con sobrepeso u obesidad, vemos que la línea base, el valor de 2018 o 2016 y la meta para 2030 son idénticos. Es decir, que el gobierno nota que tenemos estos problemas, pero no logra comprometerse a disminuirlos o a revertir tendencias, sino solamente a mantenerlas. Aquí tenemos las referencias para que las puedan revisar. Espero que en esta presentación hayan encontrado información que antes no conocían y muchísimas gracias.